Bueno, como el archivo con el modelo de examen se quedó mal grabado, bueno, está destruido, no se puede ni siquiera ver, voy a grabarlo desde cero, problema por problema y bien explicado para que lo tengan para estudiar el fin de semana. Empecemos. Entonces, primer problemita, dice, la presión del aire encerrado en torr, que quiere decir en milímetros de mercurio. Entonces, como acá me colocaron un manómetro que dice que contiene mercurio acá en su ramita y está indicando que acá la presión es mayor que la atmosférica, y entonces esta altura del mercurio, ¿sí? Que es la presión hidrostática en este punto, que es la misma presión que tiene el gas en este punto, entonces es la presión directamente en estas unidades que son centímetros de mercurio. Para pasarlo a milímetros de mercurio le agrego un cero, me da 150 milímetros de mercurio, también llamados torr. Torr. Entonces, esta presión en realidad es la presión que indica justamente el manómetro en U, o sea, la presión manométrica, ¿sí? Así que, si ahora queremos conocer la presión manométrica en el fondo del tanque, bueno, usamos esta presión manométrica y le tenemos que agregar la presión del aceite, hidrostática del aceite, y la presión hidrostática del agua, ¿sí? Si quieren empezamos de arriba para abajo o de abajo para arriba, como les guste. Bueno, ya que lo dije, vamos a empezar de arriba para abajo. Entonces, vamos a poner acá B. La P fondo, el fondo del recipiente, va a ser la paire, que va a ser este valor pasado, ¿sí? A su equivalente en pascales, para lo cual multiplico a 150, lo multiplico por 101.300 pascuales y lo divido por 760, que son los milímetros de mercurio, que es 150, o la proporción. Así que esto háganlo en casa y tienen el valor en pascales que van a poner acá como P del aire. A eso ahora le voy a sumar la presión hidrostática que produce el aceite, que va a ser la densidad del aceite por G por la altura de aceite. Ay, qué fea que me salió la H. Más la presión hidrostática del agua, que va a ser la densidad del agua por G por la profundidad de agua. ¿Sí? Todo esto va a ser entonces la presión en el fondo, ¿no? Entonces acá dice que hay... Uy, se ve re chiquito, lo voy a agrandar. Bueno, estoy grabando, sí. Acá dice 11 centímetros o 15, 11. Y acá 20 centímetros. Bueno, eso hay que pasarlo a metros, ¿sí? Para hacer la cuenta y entonces calculen así la presión en el fondo del recipiente. Y va a ser la manométrica porque estoy tomando desde arriba la manométrica, ¿ok? Si quisiera la presión total, le tendré que sumar a esta presión que calculé la presión atmosférica. Bien, pasemos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice que los émbolos grande y pequeño de un elevador hidráulico miden 20 centímetros y 5 centímetros y están ubicados a igual altura. Quieto, está medio loca. La computadora está medio loca. Así que vamos a pegarlo acá. Entonces, ahí está. Entonces vamos a dibujarla rapidingui. Entonces tengo el émbolo pequeño y el émbolo grande. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4 veces más grande, ¿no? Porque 4, si uno mide 20 centímetros, luego 5, 4 por 5 es 20. Está en relación 4, 1, los diámetros o lo mismo los radios. Bien, así que vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a hacerle los costados.
feo. Acá va a ir el caño. Acá va el caño. No, qué feo. No me deja. Sacamos el imán. Y ahora le borramos esta parte. Bueno, entonces ahí tenemos los dos émbolos y acá arriba del émbolo grande tenemos un auto. Acá hay un carro, un auto. Ponerle que esto es un auto. Un autito de juguete, no sé. Entonces, se trata de establecer cuánto vale la fuerza que tengo que hacer en el émbolo pequeño. En el émbolo pequeño tengo que hacer una fuercita acá. Ay Dios, ¿por qué no lo marca? Pequeña fuerza para bancar acá la fuerza que hace el peso del auto. Que como el auto pesa 1000 kilos, entonces va a ser una fuerza de 10 lucas Newton. Pero nos conviene, ¿sí? Para no andar haciendo tanta cuentita, plantear, ¿no? Que la fuerza 1 sobre el área del émbolo 1 va a ser igual a la fuerza 2 dividido el área del émbolo 2. Y plantear la relación de fuerzas. Entonces, si esta es la fuerza 1 y este es el área del émbolo 1, que es la que vale, tiene diámetro 5 centímetros, no hace falta que calcule el área. Y este es el área del émbolo 2, entonces vamos a hacer la relación de fuerzas. La más grande sobre la más chica, tanto de fuerza 2 sobre fuerza 1 es la grande sobre la chica. Y acá paso a 2 multiplicando, me queda 2 sobre A1, es la relación de área grande contra área chica. Esto me está dando no sé cuánto, pero el área es pi por el radio al cuadrado, sobre pi por el radio 1 al cuadrado. Pi se va y podemos englobar a los dos radios, ¿sí? Me va a quedar así, F2 sobre F1 va a ser R2 sobre R1 elevado al cuadrado, todo elevado a un solo cuadrado. Y R2 sobre R1 es lo mismo que D2 sobre D1, los diámetros, porque el diámetro es el doble del radio, el 2 se cancela, ¿se entiende? ¿Y esto cuánto da? Da 20 dividido 5, que da 4 al cuadrado, esto da 16. Quiere decir que entonces la fuerza 1, ¿sí? Va a ser la fuerza 2 16 veces menos. Bien, o sea que va a ser 10.000 newton dividido 16. Bien, y eso va a ser la fuerza 1. Hagan ustedes la cuenta. Ahora el punto B, este era el punto A. El punto B dice, si el émbolo grande asciende, o sea el auto, ¿no? Asciende 5 centímetros para arriba, o sea que este me sube 5 centímetros, ¿cuánto tiene que bajar este? ¿Sí? Entonces vamos a llamarlo H1. Si lo multiplico, este vamos a llamarlo H1 y este vamos a llamarlo, estos 5 centímetros, H2. Entonces H1 por el área 1, ¿qué sería esto? El volumen de líquido que sale del émbolo 1. Y tiene que ser igual al volumen de líquido que sale del émbolo 2, que va a ser H2 por el área 2. ¿Sí? Y de nuevo, ¿sí? H2 sobre H1 es la relación de áreas. ¿Sí? H2 sobre H1 es A1. Bueno, estoy haciendo lío, esperen, vamos. Yo lo que quiero es H1, así que vamos a despejar H1. Me queda que H1 es igual a H2 por A2 dividido A1. ¿Se entiende, no? Que esto es el volumen, es el área de la base por la altura del cilindrito que estoy, de líquido que estoy sacando de acá y mandando acá. Y bueno, A2 sobre A1 lo tenemos acá, chicos, es F2 sobre F1, ¿sí? Que es 16. Así que esto quiere decir que H1 es 5 centímetros por 16.
¿ok? Me va a dar 80 centímetros, este lo hice mentalmente. Listo, el problema 2. Pasamos al problema number 3. El problema 3 es parecido a uno que hicimos en la clase anterior. Hay un tanque que se está vaciando. Entonces este tanque se está vaciando por acá y acá hay una presión P1 acá arriba. Entonces quiere que averiguemos la presión en el fondo del tanque. Sí, acá me olvidé de aclarar qué presión quiero, si la total o la manométrica, ¿sí? Entonces tampoco me dice acá si esta presión P1 es la total en 1 o la manométrica. Si esto fuera la presión total en 1, acá hay un problemita, porque es una presión que es muchísimo menor, ¿sí?, que la presión atmosférica, ¿sí? Es un 30% de la presión atmosférica exterior. Así que me da que pensar que el líquido acá, en vez de estar saliendo, por ahí estaría entrando. Así que me temo que vamos a considerar que esta presión es manométrica. Bien. Y yo necesito la presión real acá para después aplicar Bernoulli y poder calcular la velocidad con que sale el líquido acá en 3. Entre este punto que voy a llamar 1 y el punto 3 voy a aplicar Bernoulli. Yo necesito la presión real acá, no la diferencia entre esta presión y la atmosférica. De manera que voy a transformar a 0,3 atmósferas primero en pascales. ¿Cómo lo hago? Y multiplico 0,3 por 101.300, que es como calcular el 30% de la presión atmosférica en pascales. Bien. Y eso me va a dar... Ay, no tengo la calculadora. Acá. Y eso acá tengo mi calculadora. 390. O sea que la presión P1 que necesito es 30.390 pascuales. Perdón, no es la que necesito. Esta es la P1 manométrica. ¿Sí? La P1M. La presión P1 que necesito va a ser esto más 100.300. ¿Sí? 30.390 pascales más 101.300 pascales. Entonces P1 vale más 101.300. 131.690 pascuales. Así que este es el punto A. Perdón, no, este no es el punto A. El punto A es ahora calcular la presión del tanque. Entonces calculamos la presión total, calculamos la presión total en el fondo del tanque. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? La presión en el fondo va a ser P1 más la densidad de ese líquido, que es 1300, por G, por la profundidad del líquido. Bien, esto después háganlo ustedes y van a sacar la presión en el fondo. Para la parte B, que me piden, espera, lo voy a hacer abajo. Para la parte B, que me están pidiendo la velocidad del líquido acá en el punto 3, que es donde el líquido se encuentra con la presión atmosférica, vamos a plantear Bernoulli entre el punto 1 y el punto 3. Entonces voy a poner P1 más la densidad del líquido, de este líquido, ¿sí?, por G, por la altura del punto 1, que es esta que está acá, 2,4 metros, más un medio de delta por la velocidad del líquido en 1 al cuadrado, que, como siempre hacemos en estos casos, es prácticamente cero, porque el área acá es tan grande que esto se mueve a una velocidad recontra baja. Todo esto va a ser igual a Bernoulli aplicado en 3, que voy a tener P3, que es la presión atmosférica, porque el punto 3 está en la atmósfera, más delta por G por H3, que va a valer 0, porque el punto 3 lo tomó a nivel del piso, no considero acá el radio del cañito, así que lo taché. Considero que H3 es el nivel de referencia, vale 0.
más un medio, ahora sí, de delta, por la velocidad en 3 al cuadrado, que es la que hay que despejar de esta expresión. Así que P1 lo tenemos, es la que vas a calcular acá. La densidad 1300, acá está, G10, H1 acá la tenés, ¿sí? Y esto lo taché, que no lo taché, pero dije que valía 0, así que de acá vas a despejar B3. Agreguemos una hojita. Y ahora la velocidad en el punto 3, punto C. Entonces, una vez que en la velocidad en el punto 2. Acá dice que la sección 2 es 2 veces la sección 3. Por lo tanto, aplicamos continuidad entre 2 y 3, ¿sí? S2, B2 tiene que ser igual a S3, B3, ecuación de continuidad. Por lo tanto, si reemplazo donde dice S2 por, ¿sí?, 2S3, me va a quedar entonces que 2S3, B2 tiene que ser igual a S3B3. Y acá aplicamos la magia, que S3 se cancela con S3 porque están las dos multiplicando. Y me queda que la velocidad en 2 es la velocidad en 3 dividida 2, que es lo que, bueno, una vez que tengas la velocidad en 3 sacada de acá, la dividís por 2 y te da la velocidad en 2. Listo, el problema 3. Vamos al problema 4. Tuki. Problema 4 es, bueno, un múltiple, opción múltiple para fluidos ideales. Tiene acá hasta una pregunta, o sea, hay que decir si cada una de esas opciones es verdadera o falsa. Ay, ¿qué hice? Cualquier cosa. Entonces, primera afirmación, a ver si es verdadera o falsa. Bueno, fíjense que tenemos acá que el área A es igual al área C, la sección en A es igual a la sección en C, digo, y la sección en B es más chica, ¿sí? Y dice que el fluido es no viscoso y entra por A y sale por C. Bien, y SA es igual a SC. Determine para los puntos A, B y C qué opción es correcta. Así que antes de mirar las opciones, pensemos. ¿Sí? Acá, si aplicamos continuidad, como la sección en A es igual que en C, las velocidades en A y en C van a ser iguales. Vamos a anotarlo por acá. ¿Sí? Velocidad en A igual a velocidad en C. Y la velocidad en B, como tengo menos sección, va a ser mayor que la velocidad en A y mayor o la velocidad en C. ¿Bien? Entonces dice que la velocidad en C es menor que en A. ¿Qué me está jorobando? Falso, ¿no? La velocidad en C, le ponemos acá, es igual a la velocidad en A. ¿Bien? El B dice, las velocidades y presiones entre los tres puntos son iguales. No, ni las velocidades son iguales ni las presiones van a ser iguales. Falso. ¿Sí? Ya que estamos, pensemos, la presión en A y en B. ¿Dónde hay más presión? ¿Cómo era? ¿Sí? Según la ecuación de Bernoulli, donde hay menos velocidad hay más presión. O sea que la presión en A es igual a la presión en C, porque tengo la misma velocidad, y es mayor que la presión en B. Ya lo dejamos anotado acá para buscar. Dice, las presiones en A y en C son iguales. Sí, esto es verdad. Verdadero. Acá lo pusimos. D, la velocidad y la presión en A es mayor que en B. La velocidad en A no es mayor que en B. Es menor, así que este es falso. Vamos a poner acá, velocidad en A menor que la velocidad en B. Y acá dice mayor. E, la velocidad en A es menor que en B, eso es verdad, y la presión en A es mayor que en C, esto es falso. ¿Sí? Así que falsa toda la afirmación. Y por último, la diferencia de presión entre A y B es la misma que entre C y B. ¿No? Entre A y B, la presión que hace pasa de una presión en A más alta a una presión en B más baja. Así que la diferencia entre A y B es de disminución. ¿Sí? La final menos la inicial me va a dar negativo. Y después, entre C y B, dice.
¿no? Entonces, entre C y B, la final menos la inicial también me va a dar negativo, porque la final es B. Empieza con C y termina con B. Así que esto es verdadero. Bien. Listo el 4. Pasemos al 5. El 5 dice: una pelota flota en un líquido de densidad 1600 kilogramos por metro cúbico. La pelota flota. Si la pelota flota, entonces el empuje es igual al peso. Si la pelota flota, el empuje es igual al peso. Entonces tenemos la pelota y va a tener entonces una parte sumergida, un volumen sumergido y un volumen no sumergido, y un volumen total. Este es el líquido. Y acá tengo el volumen sumergido. Bien. Así que el peso de la pelota va a ser igual al empuje. El peso es la masa de la pelota por la gravedad y el empuje es la densidad del líquido, que es esta densidad que tengo acá, ojito, por la gravedad, por el volumen sumergido. Acá podemos cancelar la gravedad y entonces la primera pregunta que dice el volumen de la pelota que está sumergido, bueno, lo despejo de acá, B sumergido va a ser igual a la masa de la pelota dividido la densidad del líquido, o sea que es 0,4 kilogramos dividido, bueno, 1600 kilogramos sobre metro cúbico, así que el resultado este te va a dar en metros cúbicos, ¿no? Acá lo pasé a decímetro cúbico, o sea, líquido, a litro, ¿sí? Punto 4 dividido 1600, que es 2,5 por 10 a la menos 4, 0,0, ¿sí? 0,025 metros cúbicos. Si corres la coma, ves 3 lugares, te quedan 2,5 decímetros cúbicos, que son litros. Bien. Y después dice el volumen sumergido si flotaron un líquido 25% mayor. Entonces, la densidad de un líquido 25% mayor va a ser 1,25 por 1600. Esto háganlo como quieran, si no les gusta así. Cuando vos querés aumentar en un porcentaje un número, lo multiplicás por 1, el valor del porcentaje. ¿Sí? ¿Cómo es? Porque es como multiplicar por 1 más 0,25, ¿ves? Por distributiva. El 1 es el valor que tenés de base y 0,25 es su porcentaje. Entonces te queda 1,25. Y esto me da 1,25 por 1600. 2000 kilogramos por metro cúbico. Así que volvemos a calcular el volumen sumergido ahora. Y va a ser la masa 0,4 kilogramos, pero dividido 2000 ahora. Así que esto da a menos 4, o sea, 0,123, ¿sí? 2 metros cúbicos. Con lo cual son... acá hice bien. Lo corrí 4 lugares acá. Chicos. Pues como no hay nadie, me equivoco y nadie me dice nada. Esto es 0,25. Saltó la térmica. Ahí, 3 lugares. 0,25, acá estaba bien. Y acá entonces me queda de vuelta, corro la coma, 3 lugares, 0,2
decímetros cúbicos, que es lo mismo que litro. Bien, el último de la noche lo voy a hacer oral porque es una pavada, pregunta boba, para que caiga alguno. Dice, un submarino es una cosa de leche con chocolate caliente y una barrita, leche caliente con una barrita de chocolate adentro. Nunca tomaron un submarino. Un submarino. Entonces dice, un submarino tiene una masa de 10.000 toneladas, o sea, son 10 millones de kilos, ¿no? Cada tonelada son 1.000 kilos. Dice, ¿cuántos metros cúbicos de agua se debe desplazar para que el submarino esté en equilibrio justamente debajo de la superficie del océano si la densidad de agua de mar es esta? Ah, bueno, me pusieron la densidad del agua de mar, como es salada, es un poco más densa que el agua pura. Entonces, vamos a tener que hacer una cuentita. Si me hubieran dicho que el agua de mar le considere que el mar tiene la densidad del agua común, del agua pura, y la densidad fuera 1.000 kilogramos por metro cúbico, bueno, para soportar el peso de 10.000 toneladas necesita, porque el agua tiene mayor densidad. Si ustedes experimentaron nadar en el mar, habrán notado que flotas mucho más en el agua de mar, porque es salada, que en el agua dulce de una pileta o del Río de la Plata. Así que al submarino le va a pasar algo parecido, con lo cual vamos a ver ahora, vamos a hacer la cuenta. Entonces, hoy dibujé un submarino re lindo y se borró el archivo, así que vamos a ver cómo me sale ahora. Entonces vamos a dibujar la hélice del submarino, el timón del submarino, acá tiene el soporte del timón, la cola del submarino, ahí está nuestro submarino, hermoso. Bueno, entonces el submarino tiene una masa de 10.000 toneladas. Entonces va a estar completamente abajo del agua. Acabo de dibujar. Para ver, mandar más abajo. Ahí lo sumerjo el submarino. Así que acá el submarino está ahí escondido bajo el agua. Vamos a lanzar un torpedo. Entonces, le ponemos acá unas burbujitas. Salen burbujas. Entonces, yo tengo acá que el peso del submarino, porque es celeste, es igual al empuje. El peso del submarino es la masa del submarino por la gravedad y el empuje es la densidad del agua de mar por G por el volumen sumergido, que es el volumen total del submarino. ¿Sí? Que es lo que me están preguntando. ¿Sí? ¿Qué volumen de agua tiene que desplazar para estar en equilibrio ahí sumergido? Igual el peso con el empuje, pues está en equilibrio sumergido, no está apoyado en el fondo, ¿ven? Así que es lo mismo que si fuera un cuerpo flotando, por eso igual el peso y empuje. Acá se cancela G, me gusta, que no moleste. Y me queda entonces que el volumen sumergido va a ser la masa del submarino, que son 10.000 toneladas, o sea que son 10 millones de kilogramos, dividido la densidad del agua de mar, que la paso dividiendo, que era 1.000, ¿cuánto era? Ah, no copié el enunciado, que salame. 1.124. Este es el problema 6. 1.124 kilogramos por metro cúbico. Y entonces me queda que el volumen sumergido es menor a 10 metros cúbicos. Me va a quedar a 10.000 metros cúbicos, dijo. 10 millones dividido 11,24. Y me da 8.896,8 metros cúbicos. Bueno, y acá tienen entonces el modelo, ¿sí? Y bueno, está también lo de los fluidos reales,
que en un fluido real, ¿dónde me quedó el coso? Acá. Si este fluido fuera viscoso, entonces las diferencias de presión solamente se deben a la pérdida de energía que se va dando a medida que el fluido fluye por dentro del caño. Si fluye de izquierda a derecha, la presión en A va a ser mayor que en B y la presión en B va a ser mayor que en C. Y la presión ahí es independiente de la velocidad, porque la ecuación de Bernoulli en los fluidos reales no se cumple porque no se conserva la energía mecánica del fluido. Sin embargo, se cumple la ecuación de continuidad porque el volumen del líquido es incompresible, entonces el caudal acá es igual que acá, es igual que acá, y se cumple que velocidad por sección en A es igual a velocidad por sección en B y así. Así que después en la parte de fluidos reales hay otro ejemplo donde pueden ver entonces cómo está la explicación de fluidos reales, que le hice un poco rapidito, la voy a hacer de nuevo, la voy a hacer de nuevo más lenta. Bueno, esto entonces es el modelo de parcial para fluidos ideales. Y ahora aparte agrego la parte de fluidos reales. Adiós. 31 minutos. Uy, Dios.